El romance más oculto de Pedro Infante, la confesión amorosa antes de su partida. Pedro Infante, ese nombre por sí solo ya provoca un estremecimiento en el alma mexicana. Fue más que un cantante, más que un actor, más que una leyenda. Fue un símbolo de masculinidad, carisma, talento y humildad. Pero detrás de esa sonrisa impecable, de ese bigote perfectamente delineado y de esos ojos que parecían derretir corazones, se escondía un alma herida. Un hombre dividido entre su deber con el público y sus secretos más profundos. Un amor prohibido, oculto por décadas, fue finalmente revelado por una carta que apareció, apenas semanas antes de su trágica muerte. Todos sabían de sus relaciones con mujeres como María Luisa León, su primera esposa, o con la actriz Lupita Torrentera, madre de su hijo Pedro Infante Jr. También fue vinculada con estrellas como Blanca Estela Pavón, Irma Dorantes, quien también fue su esposa, Katy Jurado, y tantas otras. Su corazón parecía moverse al ritmo de las cámaras, las películas y los boleros que cantaba con un sentimiento que desbordaba. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía que en los camerinos, en los rincones más oscuros del estudio Churubusco y en los pasillos del Cine Nacional, había una mujer que lo esperaba en silencio. Una mujer cuya historia fue enterrada por la fama de Pedro y por el miedo a escándalos que pudieran destruir su imagen pública. ¿Quién era ella? ¿Por qué nunca habló? ¿Y por qué fue precisamente días antes de su muerte que Pedro se atrevió a escribirle una carta que terminaría siendo su última confesión? En 2007, más de 50 años después de la muerte de Pedro Infante, en una antigua casa de la Colonia del Valle en la Ciudad de México, se realizó una venta de bienes antiguos. Entre muebles, baúles, fotografías viejas y cintas de películas, una joven coleccionista encontró una caja de madera lacrada con iniciales que decían, P.I. 1957. Dentro, había retratos en blanco y negro, guiones de cine, y lo más impactante, una carta con un sobre amarillo, sellado con cera, que decía solamente: para ti, cuando ya no esté. La letra era inconfundible, era la de Pedro. El contenido estremeció a todos los que pudieron leerlo. Te escribo estas líneas porque siento que algo se acerca. No sé si es el destino, el castigo de tanto amor escondido o simplemente la vida cobrando su precio. Pero si llego a no regresar de este viaje, quiero que sepas que fuiste mi único amor verdadero. Tú sabes quién eres, tú sabes lo que significaste para mí. Cada canción que canté pensando en ti, cada escena que filmé, imaginando que eras tú quien me miraba detrás de cámara. Nunca tuve el valor de hacerte mía públicamente. El mundo no estaba listo para nosotros. Yo no estaba listo para destruir todo lo que había construido, con una verdad tan simple como esta: te amé. Te amé en silencio. Te amé más que a la vida misma. Las especulaciones no se hicieron esperar. Los medios comenzaron a hablar. Se crearon teorías. Algunos afirmaban que la destinataria era una actriz del cine de oro que vivió siempre a la sombra, María Antonieta Pons, la cubana que en varias entrevistas confesó haber sentido un amor no correspondido. Otros decían que era Beatriz Aguirre, quien mantuvo siempre un perfil discreto, pero que tuvo frecuentes coincidencias con Pedro en rodajes. Y luego estaba ella, la mujer más mencionada, la más misteriosa, Gloria Marín. Oficialmente se le atribuía un vínculo profundo con Jorge Negrete, pero los rumores decían que Pedro y ella vivieron un fugaz pero intenso romance que fue silenciado por presiones del medio. Fue Gloria la mujer de la carta. Pero nadie podía confirmarlo. Ella nunca lo admitió. En 2010, una sobrina de una famosa actriz que pidió permanecer en el anonimato, reveló que su tía guardaba una fotografía de Pedro con una dedicatoria secreta, doblada dentro de un libro de poesía. Según ella, esa actriz vivió toda su vida recordando a Pedro como su gran amor, y jamás se casó. Siempre se le veía con una mirada nostálgica cuando sonaba un bolero, y en su último suspiro, dijo: Pedro me prometió regresar, pero no pudo. No hay pruebas suficientes, pero el peso del testimonio ha conmovido a muchos. ¿Fue realmente el amor más oculto de Pedro Infante una mujer casada, o incluso una actriz menor que fue silenciada por el sistema? El 15 de abril de 1957, Pedro Infante abordó su último vuelo en Mérida, Yucatán. Se decía que tenía un mal presentimiento. En los días anteriores, había llamado por teléfono a varias personas. Algunos amigos, algunos familiares. Pero también, según un testigo del aeropuerto, hizo una llamada muy emotiva desde una cabina pública. Habló bajito, y se le vio con los ojos vidriosos. Cuando colgó, simplemente dijo: ya está dicho. ¿A quién llamó Pedro? Fue a ella. Le confesó por última vez su amor antes de ese trágico accidente. El avión cayó minutos después del despegue. Pedro Infante, el ídolo del pueblo, moría a los 39 años, y con él, moría también su último gran secreto.
Después de su muerte, el país entero lloró. Las calles se llenaron de personas cantando, Amorcito corazón, y muchas mujeres juraron haber sido, la única, en su vida. Sin embargo, nadie habló con certeza sobre esa carta, hasta que fue publicada de forma anónima en una pequeña editorial en 2015. Desde entonces, ha circulado entre coleccionistas y amantes del cine, aunque nunca se ha comprobado oficialmente que la carta fue escrita por Pedro. Pero quienes conocieron su puño y letra, dicen que es real. Una enfermera que estuvo con Pedro semanas antes en Mérida, relató una anécdota estremecedora. Dijo que lo vio escribir varias cartas en su habitación del hotel, y que una de ellas la besó antes de guardarla en el bolsillo interior de su saco. Cuando le preguntó a quién iba dirigida, Pedro simplemente sonrió y dijo: a quien me robó el alma, pero no el apellido. Puede que nunca sepamos su nombre. Puede que la historia de ese amor se pierda entre los archivos del cine de oro y las letras de canciones como 100 años, Bésame mucho, o Historia de un amor. Pero lo cierto es que Pedro Infante, el hombre que enamoró a todo un país, también amó en silencio. Y ese amor fue tan intenso, tan prohibido, tan oculto, que aún hoy, en el eco de sus canciones, puede sentirse su presencia. Si este relato te estremeció como a nosotros, déjanos tu comentario, suscríbete a este canal, dale like y comparte este video. Porque Pedro Infante no solo fue un ídolo del pueblo, también fue un hombre que amó hasta el último día de su vida, en silencio. Pedro Infante Cruz nació un 18 de noviembre de 1917, en Mazatlán, Sinaloa. Fue el tercero de 15 hermanos. Desde pequeño se supo distinto. Tenía una sensibilidad inusual, un oído impecable para la música y una chispa que lo hacía destacar entre los demás. Aunque sus inicios no fueron fáciles, pues trabajó como carpintero junto a su padre y luego como músico de orquesta en Sinaloa, el destino ya lo estaba llamando con fuerza hacia la Ciudad de México. Su voz, grave pero dulce, y su capacidad histriónica, lo convirtieron en una figura imposible de ignorar. Debutó en el cine en 1939 con un papel pequeño, pero en los años siguientes conquistó la pantalla grande con películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Pepe el Toro y Tizoc. Pedro no era solo un actor, era el reflejo del pueblo mexicano. Su carisma era magnético, y su sencillez, desarmante. Silvia Pinal, por su parte, nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Desde muy joven fue una mujer distinta, dueña de una belleza deslumbrante, pero también de una fuerza interior poco común en las mujeres de su tiempo. Se abrió paso en el teatro, el cine y la televisión con papeles que rompían los moldes tradicionales. De hecho, Silvia fue una pionera. Protagonizó películas en Europa, trabajó con Luis Buñuel y tuvo una carrera que trascendió generaciones. Pero en medio de esa carrera brillante, también vivió una vida marcada por romances intensos, matrimonios tormentosos y secretos del espectáculo que la acompañaron toda la vida. Uno de esos secretos del que muy pocos hablaron fue su supuesta relación con Pedro Infante. Pedro y Silvia coincidieron en el mundo del espectáculo cuando ella era aún muy joven. Él, consagrado como el ídolo del pueblo. Ella, una promesa en ascenso. La química entre ellos era evidente. Se dice que compartieron cenas privadas, encuentros en rodajes y largos momentos en reuniones íntimas organizadas por productores. Pero había un problema. Pedro estaba casado con Irma Dorantes, y Silvia tenía una reputación que proteger. Además, las productoras cinematográficas de la época cuidaban con recelo la imagen de sus estrellas. Aún así, comenzaron los rumores. Miradas cómplices en galas, conversaciones en camerinos que se alargaban más de lo necesario, y una foto filtrada en la que Pedro besaba la mejilla de Silvia durante una fiesta privada, bajo una tenue luz y sin saber que estaban siendo observados. Años después, Silvia Pinal reconoció que Pedro Infante fue uno de los hombres más impactantes que conoció. Aunque nunca confirmó públicamente un romance, sí dejó entrever que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. En esa época, una relación entre ambos habría sido un escándalo mediático. Pedro tenía ya fama de mujeriego, y muchos consideraban que cualquier desliz podía destruir su carrera. Por otro lado, Silvia Pinal era joven, ambiciosa, y aún no consolidaba el respeto del gremio. Un escándalo con el hombre más deseado del país habría dañado su reputación de forma irreversible. Además, Pedro era un hombre dividido entre varias mujeres. Su relación con Irma Dorantes estaba en una etapa crítica, y aún mantenía vínculos emocionales con su primera esposa, María Luisa León. Su vida sentimental era un campo minado, y agregar un romance con Silvia habría sido simplemente explosivo. Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957, en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Tenía apenas 39 años.
Iba a bordo de un avión C-87, el cual cayó poco después del despegue. El país entero lloró, las calles se llenaron de gente con radios en mano. Las mujeres lloraban como si hubiesen perdido a un esposo, un hermano, un hijo. Silvia Pinal, al enterarse, se recluyó por varios días. Según personas cercanas, no pudo hablar durante horas. No dio declaraciones, pero asistió en silencio a una misa privada organizada por colegas del medio. Tiempo después, Silvia confesó que la muerte de Pedro la marcó profundamente y que siempre lo recordó con un cariño especial. Para algunos, esa fue la confirmación tácita de que hubo algo entre ellos. Algo que tal vez pudo haber sido, pero el destino no permitió. En 2003, un periodista de espectáculos aseguró haber visto una carta supuestamente escrita por Pedro a Silvia. La carta habría sido entregada a través de un amigo en común, y contenía frases como: "Hay cosas que uno no puede decir frente al mundo, pero que uno siente en el alma". Silvia jamás confirmó su existencia. Sin embargo, nunca negó que Pedro la haya cortejado. Algunos afirman que fue su gran amor imposible. Una actriz cercana a Silvia dijo en una ocasión: "Cuando ella hablaba de Pedro, se le iluminaban los ojos, y luego se le nublaban. Había emoción, pero también dolor". A lo largo de su carrera, Silvia vivió muchos romances, algunos públicos, otros intensamente privados. Se casó con Gustavo Alatriste, luego con Enrique Guzmán, y más adelante tuvo otras parejas. Pero ninguno de esos hombres tuvo el aura mitológica que rodeaba a Pedro Infante. Silvia construyó su vida lejos de los recuerdos que la ataban a él. Sin embargo, hay quienes aseguran que siempre guardó una fotografía suya en su camerino. Una donde Pedro aparece sonriendo, con su típica mirada melancólica. La idea de que dos íconos tan grandes hayan tenido un romance oculto, despierta la imaginación de todos. Representa todo lo que no fue, todo lo que el tiempo y las circunstancias no permitieron. Pedro, con su carácter noble, sus ojos tristes y su corazón dividido entre muchas. Silvia, joven, fuerte, talentosa, pero también emocional, humana, capaz de amar en secreto y callar para siempre. Ese amor, si existió, fue el tipo de amor que no necesita ser gritado. Solo vivido, aunque sea por unos pocos días. Aunque haya quedado escrito en la memoria, no en los periódicos. Silvia Pinal ha vivido una vida larga, intensa, llena de gloria, pero también de pérdidas. En sus memorias, dedicó capítulos a muchos hombres. Pero cuando se le pregunta por Pedro Infante, su respuesta siempre está envuelta en misterio. Y es que hay amores que no necesitan confirmación. Se sienten, se intuyen, se quedan en el aire como una canción de Pedro, sonando en la radio mientras cae la tarde. ¿Y tú, crees que Pedro Infante y Silvia Pinal vivieron un amor prohibido? ¿Crees que esa carta realmente existió? ¿Fue Pedro su amor imposible? Déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que ame las historias ocultas del espectáculo mexicano. Porque los grandes amores no siempre terminan en altar, algunos se quedan para siempre en el silencio de los recuerdos.